Entonces yo quiero compartir con ustedes, para aprovechar el tiempo, vamos a compartir el segundo versículo más corto de la Biblia. Ahí le voy a dejar ese dato. El segundo versículo más corto de la Biblia. Amén. Y hay el primer versículo más corto. Se lo dejo de tarea. El versículo más corto de la Biblia se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 35. O 35, o 6. Por allá hay uno que dice que es 36, pero me parece que es 35. 35. Versículo Juan 11, 35 son dos palabras y dice Jesús lloró. Ese es el más corto. Ahora yo le voy a dar el segundo más corto. El segundo versículo más corto, pero la palabra no es lo corto, hermano, es lo que contiene. Y ese aparece en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17. Primera de Tesalonicenses 5, 17 tiene tres palabras. Consta de tres palabras. El primer versículo más corto consta de dos palabras. Jesús lloró, dos palabras. El segundo versículo más corto de la Biblia consta de tres palabras. Amén. ¿Y cómo dice? Orar sin cesar. Orar sin cesar. Ese es el segundo versículo más corto de la Biblia. Amén. Orar sin cesar. A ver si usted me lo puede decir por acá. Orar. No, hermano, pero como que usted lo cree. Aleluya. Orar. Vamos a ver si le ganamos por acá. Orar. Hermano, por aquí, hermano, le están ganando hoy de nuevo. Orar. Sin cesar. Aleluya. De nuevo. Orar. Sin cesar. Por acá. Orar. Sin cesar. Por allá. Orar. Sin cesar. Y aquí. Orar. Sin cesar. Y si lo decimos todo. Orar. Sin cesar. Amén. He titulado el mensaje de la palabra en esta noche, orando en todo tiempo. Amén. Orando en todo tiempo. Que viene a ser lo mismo que orar sin cesar. Pero como esa es la base bíblica, orar sin cesar, entonces el título del mensaje es orando en todo tiempo. Amén. Orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo. Para ver una generación de conquista en tiempos proféticos, la iglesia tiene que orar en todo tiempo. Porque en la vida, sea cristiana o no sea cristiana, escuchen lo que voy a decir acá, en la vida, sea cristiana o no cristiana, hay altos y bajos. Mire, en la iglesia por refranes, hermano, aleluya, 20 puntos, pero a mí me gusta llevarlo a la palabra también. ¿Hay altos en la vida? No, pero dígamelo con alegría. ¿Hay altos? Esa es la realidad. Contésteme, ¿hay altos? En la vida hay altos y bajos. También nos comemos las verdes. Ajá, aleluya, vamos muy bien. Nos comemos las verdes y las maduras. Y si lo llevamos al término eclesiástico, hay tempestades y hay bonanza. Ay, pero se me quedan en lo espiritual, se me quedan. Aleluya. En la vida hay altos. Ajá. ¿Y qué más? Nos comemos las verdes. Cuando estamos comiendo las verdes porque la cosa está fuerte. Amén. Aleluya. Cuando estamos en lo alto, aleluya, hay gozo. Pero cuando estamos bajo, la cosa está fuerte. Y también hay tempestades y hay bonanza. Cuando hay tempestades, la cosa está fuerte. Por eso tenemos que en todo tiempo orar. Orando en todo tiempo. Porque si estamos en lo alto, aleluya, debemos darle gracias al Señor. Dígame amén. Si estamos abajo, más que nunca hay que clamar. Dígame amén. Si estamos abajo, hay que clamar. Si nos estamos comiendo las verdes, hay que clamar. Si hay tempestad, hay que clamar. Aleluya. Porque es ahí donde clamamos. Cuando la cosa está muy difícil, en las verdes, abajo, o hay tempestad, ahí estamos clamando. Señor, ayúdanos. Señor, bendícenos. Pedimos la oración. Oramos nosotros, ayunamos, etcétera. Eso no está mal. Pero cuando viene lo alto, cuando viene la madura y cuando viene la bonanza, a veces nos descuidamos. Y ahí en ese descuido, entonces
allí en ese descuido no podemos hacer el descuido. ¿Por qué? Porque tenemos que orar en todo tiempo, en todo tiempo. Y eso fue lo que le pasó a Venezuela en un momento. En la década del 70 y tanto, cuando Gigi Ávila venía para acá, un mover poderosísimo. Luego en la década de los 80, yo nací en esa década, en los 80, los jóvenes estamos en las iglesias clamando, orando, aleluya. Fuese que estuviéramos pasando por las verdes, por las maduras, estábamos allí clamando, en ese mover había un avivamiento, pero ya en los 90 y entrando al 2000 comenzó la iglesia a crecer y vinieron allí, vino con un modismo. Si se hablaba de lo sobrenatural, todo el mundo hablaba de lo sobrenatural. Se hablaban de liderazgo, todo el mundo hablaba de liderazgo. Y así sucesivamente. Se hablaban de modelos, el modelo del G12, y si no, el modelo de Jesús, y otros modelos más, y se fueron tomando, etcétera, por aquí, por allá. Y la iglesia en un momento, Dios llamaba a clamar. Las profecías estaban cumpliéndose, que iba a venir momentos difíciles, que la harina pan se iba a poner muy difícil de alcanzar, pero la iglesia hizo caso omiso, y cuando venían y preguntaban, ¿dónde está el pastor? No, con el grupo de intercesión. ¿Y cuánto era el grupo de intercesión? 10 o 15 nada más, o cuando mucho, 8 los ancianitos nada más. No, ese es para el grupo de intercesión, pero como había una gran bonanza, la nevera estaba full. ¿Y dónde estaban los creyentes? Con los pies cruzados mirando al Real Madrid con el Barcelona. Y los demás, allá está el pastor con los intercesores. Y en ese descuido vino momento terrible, que es el que estamos atravesando ahora. Porque la iglesia se descuidó en ese avivamiento. Hubo momentos en que los pastores competían. ¿Cuál es la iglesia más grande? ¿Quién tiene el mejor carro? Etcétera. Y todo esto, yo estoy trabajando con el crecimiento, y eso no está mal, los modelos, etcétera. Pero llegó un momento en que se cumplió una profecía que Carlos Jiménez en 1983 la dijo un ministro de las Asambleas de Dios de Colombia, profeta evangelista. Tuve el honor de conocerlo. En la iglesia Sion predicó el reverendo Carlos Jiménez, y él profetizó que iba a venir un gobierno como INA, y allí ese gobierno militar, y la harina se iba a escasear y se iba a poner muy cara, los productos de primera necesidad. Y eso, vino esa palabra y nadie le hizo caso. Luego vino Fermín Cova y dio otra palabra profética aproximadamente 10 años después, en el 93-94. Fermín Cova, ministro de las Asambleas de Dios de Venezuela, de aquí, venezolano. Fermín Cova, ya Carlos Jiménez partió y está en la presencia de Dios. Fermín Cova también, y dio también una palabra profética, y habló de que Dios le dio una visión y le mostró a Venezuela, y también le mostró un animal grande llamado una danta, y allí después que le muestra lo de la danta, le dijo que Venezuela iba a ser pactada por ocultismo y hechicería. Y si usted ve a María Yonza, ¿en qué animal está montado? Está arriba de una danta. Y eso para nadie es un secreto. Hoy usted sabe que el gobierno ha hecho alianza con diferentes cortes africanas, haitianas, cubanas, etcétera. Han hecho, y más que nunca, las tumbas están profanadas, sacando los cráneos para hacer ocultismo, hechicería, espiritismo y santería. Y entonces vino un letargo sobre la iglesia. Pero Dios es bueno. Hay buenas noticias. ¿Qué viene Dios hablando? En estos últimos tiempos proféticos, Dios quiere levantar una iglesia, Dios quiere levantar una generación de conquista, pero la iglesia tiene que entender que no podemos descuidarnos. Debemos orar en todo tiempo, y Dios va a levantar con su poder, aleluya, pastores, ministros, apóstoles, profetas, jóvenes, usados poderosamente en estos posteros tiempos. Pero les voy a decir algo. No es solamente, aleluya, el amén y gloria a Dios, porque sabemos que el Espíritu Santo está acá, sino que hay que pagar un precio. Amén.
hay que doblar rodillas. Tenemos que volver a la senda antigua. Tenemos que volver a la senda antigua. Del clamor, de la oración. Aleluya. Porque una iglesia que ora será una generación que conquista en tiempos proféticos. Estos son los tiempos que el diablo se ha levantado y ha enviado a todo su arsenal de demonios. En las redes sociales están siendo invadidas niños confundidos con el grupo LGTB más Q, ahora es LGTBQ más. Es decir, que cada día allí están confundiendo a niños, están allí confundiendo que aunque son varoncitos, que pueden ser hembras. Y hay una serie en instituciones educacionales aquí mismo en Venezuela que ya los llevan a un lugar para que se vayan explorando sus cuerpos desde muy pequeños, etc. Eso está pasando acá en la nación. Eso está pasando en Venezuela. Y tú debes cuidar a tus hijos. Más que nunca debes cubrirlos con la sangre de Cristo. Debes orar por ellos. Levantarte desde temprano. Clamar por los hijos. Alabado sea Dios. Porque debemos orar en todo tiempo. Empaparte de la Constitución. Porque no es obligatorio que tus hijos sean enseñados. Y quieren enseñar desde las guarderías. Canadá está perdida. Ya desde la guardería están vistiendo a niños en forma de niñas y que bailen con bailes sensuales. Niños vestidos de niñas con bailes sensuales. Y otras naciones más están perdidas, que donde han aprobado la igualdad de género, el matrimonio entre hombres y hombres y mujeres. ¿Qué le puede dar ejemplo cuando se levanta un hombre que esté con otro hombre en una cama? Porque si eso se aprueba, después van a aprobar adoptar niños. ¿Estamos acá, iglesia? Amén. Y por ello Dios necesita una generación que conquiste el tiempo profético. Amén. Cristo está a la puerta. Amén. Cristo está a la puerta. Amén. Y Cristo dijo entre las señales de Mateo 24 que los posteros tiempos serían como los días de Noé y como los días de Sodoma y Gomorra. Y que el juicio sería peor que el de Sodoma y Gomorra que viene. Por eso la gran tribulación. Pero antes, Cristo quiere levantar lo más que se pueda de iglesia. Pero para eso, tenemos que estar los jóvenes, tenemos que estar el pastor, ministros, ayudando, llamando. Cuando hay una convocatoria de oración, ahí debemos estar. ¿Me escucharon los aménes? Gloria a Dios por este amén. Porque es que a veces nos cuesta dejar de dar a los cubiertos. Porque comer es muy sabroso. Pero a veces, cuando Dios llama, tenemos que suspender y entrar en la presencia de Dios. Dígame amén. Cuando oramos en todo tiempo, vas a ser un padre exitoso. ¿Tú escuchas a los padres? Cuando tú oras constantemente, en todo tiempo, vas a ser un padre exitoso. Cuando la madre ora, en todo tiempo, va a ser una madre exitosa. Cuando un matrimonio ora, va a ser un matrimonio exitoso. Los matrimonios están siendo dañados por las redes también. Cantidades. Allí está usted buscando algo importante, quizás hasta para un mensaje, y de repente sale una imagen y una mujer se ve desnuda. O un hombre también. Y así sucesivamente. Y si usted no tiene oración, los sentidos se pueden ir allá y cuando menos acuerde se ha dañado ese matrimonio. Pero un matrimonio que ora es un matrimonio, es una nueva generación que va a conquistar en tiempos proféticos. Dígame amén. Alabado sea Dios. Pero para ello tenemos que pagar un precio, tenemos que esforzarnos. Dígame amén. Una iglesia que ora, un grupo de adoración y alabanza que ora, la unción se va a manifestar. Las danzarinas, cuando oran, la unción se va a manifestar. Y cuando la iglesia está en la presencia de Dios, Dios se va a glorificar. La gloria va a ser de Dios. Cuando hay un cristiano
con el orgullo cristiano que ahora cuando le diga, oye, qué bien lo hiciste, esa danza, ese cántico, esa predicación, ese que ora va a decir la gloria es de Dios, porque los talentos, aleluya, los da Dios, aleluya, la capacidad les da Dios, y a Él sea todo el honor y la gloria. Lo que hoy somos y lo que tenemos es por los méritos de Cristo. Pero Él es que da la gloria. Voy a culminar. La Biblia, con respecto a la oración, desde el Antiguo, desde el Génesis, desde el Antiguo al Nuevo Testamento, el Apocalipsis, encontramos gente de oración. Y Jesucristo fue nuestro mayor ejemplo. Dígame amén. Amén. Y le voy a decir algo. El poder de Dios no se puede calcular. Amén. Porque el poder de Dios es infinito. Amén. Si vemos algunas características de la naturaleza de Dios, Dios todo lo puede. Amén. Él es omnipotente. Amén. Dice la Biblia, todo lo puede. Amén. Él es omnisciente, todo lo conoce. Amén. Ya Él sabe, si usted está vivo para el 2030, ¿qué va a pensar a esta hora? Porque Él es omnisciente, lo conoce todo. Él es omnisapiente, lo sabe todo. Él es omnipresente, está en todo lugar. Alabado sea el Señor y ve todo. Aleluya. No hay nada que se le oculte. David en un momento dijo, si fuere a lo profundo de la mar, tú sabes lo que yo hago. Y estoy para ofrecerlo para ahí. Y si aún más allá de lo profundo de la mar, me voy a miles de kilómetros y aún hice un hueco y se va, Dios sabe y conoce lo que estamos haciendo. Entonces, el poder de Dios es sobrenatural. Diga sobrenatural. Inusual. Maravilloso. Espectacular. Porque Él es soberano. Él es infinito. Para Él no es imposible. Dígame amén. Pero así como es Dios, que Él es todopoderoso y no podemos calcular su poder. El hombre hoy en día puede calcular la velocidad de la luz y puede calcular la salida y la puesta del sol. Aleluya. Y puede calcular hasta una pelota que lanza un pitcher desde el montículo con un radar y marcas 95, 100 millas, 110 millas. Puede calcular todo eso. Pero el poder de Dios no se puede calcular. Así es la oración. Como es Dios, el poder de la oración tampoco la podemos calcular. Pero hay resultados. Hay grandes resultados para aquellos que oran. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Y yo voy a hablar de 3 resultados. Y esos 3 resultados nos van a llevar a una generación que va a conquistar en tiempos proféticos. Y el primer resultado es que Dios nos capacita, nos empodera para vencer al enemigo. ¿Cuántos alaban a Dios? Si el diablo se ha levantado en estos tiempos y hay gente, oye, que me cuesta mucho orar, Dios me ha llevado por su infinita misericordia a muchos caseríos, a muchos pueblos, y yo le estoy orando. He ido a lugares donde no había ni siquiera iglesia. Estuve allí con parte de la iglesia haciendo misiones y después me llamaron, pastor, aquí vamos a banquear, así que le llamo, vamos a banquear este terreno, ore por él. Y oramos hoy en día en una iglesia y el día de la inauguración no cabía la gente. Estoy hablando de campo, que a veces tienen 2 horas, hora y media para venir a congregarse en la escuela dominical, y algunos tienen que matar 3 mapanales y a veces andan con una linternita. Como me ha permitido ir fuera de esta nación. Y hay lugares que han soltado polvo con aviones contra la iglesia, de ocultismo, hechicería y espiritismo para que la iglesia no ore. ¿Estamos acá? ¿Estamos acá? Porque si hay algo que el diablo entiende, es a alguien cuando ora. Y ¿sabe qué? Así cuando usted ora, el diablo también se le va a levantar más. Pero
mañana, en la década del 90, casi llegando al 2000, estaba Carlos Andrés Pérez de turno y estaba orando allí en la madrugada. Mis hijas, mi esposa, habían orado, las tres familiares estaban acostadas, estaban mucho más pequeñas. Y yo allí clamando al Todopoderoso, orando, y Dios me muestra el golpe y me muestra, yo no sabía que las tanquetas allí en Miraflores, etcétera, encabezado por Hugo Rafael Chávez Frías, la primera intentó el golpe, y yo estaba allí clamando, Dios me lo muestra, y a las 4 de la mañana salió Chávez diciendo, ríndanse porque no, ya el juez no pudimos lograr lo que teníamos que lograr. Escuche esto, pero y allí durante ese clamor había movimiento, porque donde yo estaba orando había un techo como este y había movimiento allí y unos ruidos que yo entendía que no eran de animales, eran los propios demonios arriba, porque a veces cuando tú estás clamando los demonios se van a levantar. Pero les tengo buenas noticias, la palabra dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él te destruirá. Entonces, el primer resultado es que Dios nos capacita y nos empodera para vencer al enemigo. Nos capacita y nos empodera para vencer al enemigo. Así como existe el bien, existe el mal. Y así como existe el cielo, existe el infierno. Y el de todo lo malo, el que está detrás, en todas las maquinaciones, artimañas y planes, es el diablo de todo lo malo. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero todo lo bueno lo encabeza Dios. Porque la Biblia dice en Santiago que toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Padre de la luz. En otras palabras, todo lo bueno viene de Dios. Todo lo bueno viene de Dios. ¿De quién? De Dios. Entonces existe el bien y existe el mal, existe el diablo y existe Dios. Alabado sea el Señor. Pero cuando usted y yo estamos sometidos a Dios, aunque el diablo se levante, Él no va a poder. Va a traer dardos, va a traer opresiones, puede traer enfermedades, puede traer dolencia, pero más poderoso es Dios. Lo que pasa es que a veces los amenes son religiosos, hermanos, cuando están en victoria, y muchos amén en victoria, hermano, pero para que haya victoria tiene que haber batalla. Y a veces hay cristianos que no les gusta la batalla. Cuando les mueven el sí, dice yo no oro más. Y cuando sabe que arriba hay un movimiento, etcétera, y usted sabe que no es un gato, ni una gata tampoco, y un gatito menos. ¿Estamos aquí? ¿Estamos acá? Entonces Dios nos empodera para vencer al enemigo. Dígame a ver. Y eso aparece en Efesios. Vamos a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Versículos 10 y 11. Dígame amén cuando lo tenga. Dígame amén cuando lo tenga. Título del mensaje, orando en todo. Orando en todo. Hay grandes resultados para hombres, mujeres, jóvenes, no importa la edad. Dios está levantando una generación de conquista en tiempo profético. Esto no es cuestión de edad, esto no es cuestión, aleluya, de tiempo en el evangelio. Esta es cuestión de pagar el precio y esforzarnos. Y orar en todo tiempo, Dios me ve. Entonces alcanzaremos grandes resultados. Número 1, nos capacita para vencer al enemigo. Efesios capítulo 6, versículo 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en quién. ¿Y dónde lo logramos? En la oración. En la oración hay presencia. ¿Presencia de quién? De Dios. Y si la presencia de Dios está, Él consagra. Él santifica. Él muestra. Él revela. Él te da fuerza nueva. Él te da valor. A veces te va a guisar el pelo y tú sabes que no es el Espíritu Santo, que son los demonios, pero más poderoso es Dios. Y cuando tú te ejercitas en la oración y oras más y lo reprendes, quiere tu vida. Es en el Señor que recibimos la fuerza y en el poder de su fuerza. Dice, entonces, ¿qué más sigue diciendo? ¿Qué dice el 11? Vestido de toda la armadura de Dios para que podáis, ¿qué? Estar
palabra. Él no descansa. Él está planificando. Ya lo de mañana. Ya Él está planificando. ¿Dónde te puede hacer meterte la zancadilla? ¿Dónde va a estar la tentación? Etcétera. Pero donde hay una iglesia, donde hay jóvenes, donde hay matrimonio, donde hay familia, que aceptan familiar, que busquen oración, aleluya, que paga el precio, aleluya. Ahí los planes del diablo se tienen que deshacer. En el nombre de Jesús. Sigue diciendo, porque la lucha no es contra carne y sangre. Y ahí nombra los rangos. Hay potestad, principado, gobernadores. En los lugares celestes. Dígame amén. Amén. Dígame amén. Amén. Por eso es que hay que pelear una buena batalla en oración. Amén. Porque Dios nos va a dar la victoria. Amén. Porque uno de los resultados es que Él nos capacita para vencer al enemigo. Amén. La lucha no es contra carne y sangre. Te voy a dar un dato a las casadas. Levántame la mano a las casadas aquí. Levante las manos, por favor, bien arriba. Como no vemos, póngase de pie para verla mejor. Lucha. Ajá. Sí. La lucha no es contra carne y sangre. No es contra tu hijo. No es contra tu hija. No es con el nieto. Oye, hay más allá. No es contra tu esposo. No es contra tu esposo. Pero estoy dándole el dato a las mujeres. No es contra tu esposo. No es en contra de tu suegro. Ahí no dice muchas cosas, pero si digo suegro. Pero le voy a dar dato es a las casadas. ¿Cuántos quieren ese tip? ¿Cuántos quieren ese dato para mejorar mejor? Para hacerlo mejor como casado. A ver, porque la lucha no es contra carne. Contra carne. No es con ese papadito tuyo, no sé cómo usted le dice, mi negrito, mi terrón de azúcar, no sé cómo le dice. Mi papachongo, le dicen a Dios. Vamos acá. ¿Quiere el dato? ¿Sí lo quiere? Mire, porque uno cuando a veces sale, hermano, dígame con estos calores, con este domo atmosférico que llaman. Un domo atmosférico es un calor encerrado donde no hay casi brisa y te desgasta. Y de repente tuviste un día muy fuerte, no te fue bien en el trabajo, fuiste a buscar en la tarjeta, no hay nada. Y viene ese esposo malhumorado y es cristiano, y oró bastante, porque eso pasa, somos humanos, no somos perfectos. Y viene malhumorado y de repente está ahí y usted está esperando con una cena, hermano, que se ha esforzado, etcétera. Y la hermana se ha esforzado y cuando le dice, mi amor, vas a comer, ahorita no. Te llevo el agua, no. Porque es que ahorita no llega el agua porque tubería tampoco, y de repente le dice, por allá, un poquito más la cosa y la pasita, Mario. No me fue bien hoy. Y se encierra y tiró la puerta y ahí sigue un viento y ¡pam! Se cerró más fuerte. Mire, es muy posible que usted con todo lo que fue amable, de repente agarre el dato. ¿Qué debe hacer allí? Usted se molestó un poco. Este es el dato. Usted agarra una olla y le pone agua y la pone arriba. Y cuando esté en punto de ebullición, que esté ya hirviendo, que esté burbujeando, y agarra esa olla. Primero, antes que esté burbujeando, usted la mira y va al cuarto y mira si está ahí. No ha salido. Y después agarra la olla. Y entonces, cuando va con la olla, se la echa a una taza y hace un té de tiro, se lo lleva. Si usted pensó echársela encima, tiene que ir a un psicólogo. Pero yo sé que aquí no. La lucha no es contra carne y sangre. Seguro que alguien le pasó por ahí, se la echó con tuyo. Con olla, con agarradero y
tomando. Pero aquí lo importante es que Dios nos capacita para vencer al enemigo. El esposo no es el enemigo. El esposo es tu esposo. Es un hijo de Dios. Un bendito de Dios. Tus hijos también. Tu familia también. Pelea por ella. Dios va a obrar. A veces hay madres que tienen hijos descarriados que están fuera de Venezuela o aquí mismo en Venezuela. Y hoy vamos a clamar por ellos. Amén. Porque es ahí de rodillas donde Dios va a tocarlos. Y usted llevando el glorioso mensaje de la palabra, intercediendo, clamando. Yo he dicho esto. En la iglesia también, la cual pastoreamos, había un grupo de intercesores que los cambiamos. Nosotros dijimos, no es un grupito nada más. Toda la iglesia tiene que ser intercesora. Porque si hay dentro de la iglesia, la constituimos desde los niños hasta los adultos mayores, el más no convertido, hasta el que más tiene tiempo en el reino. Si no ora, no pasa nada, no hay presencia. Si no hay presencia, no hay nada. Si Dios no está, aleluya, en nuestras vidas, en el hogar, en el matrimonio, en el llamado, en el ministerio, no hay nada. ¿Estamos acá? Dos, el segundo resultado, orando en todo. Primera Tesalonicenses 5:17 dice, orar. Orando en todo tiempo. Resultado, número uno, nos capacita para vencer al enemigo. Número dos, ¿qué dice la palabra? Y vamos a verlo. El número dos es muy importante también. Nos permite salir victoriosos en situaciones difíciles. Nos permite salir victoriosos en situaciones. Si hay alguien que es experto para revertir las situaciones, es Dios. Los que estén de acuerdo, digan amén. Es decir, si hay algo que no está funcionando bien, Dios es especialista para revertir. Es decir, que lo que no estaba saliendo bien, Dios lo endereza para que salga bien. Digan amén. Dios es especialista para revertir los diagnósticos. Amén. Amén. Alguien te dio un diagnóstico, pero tú le crees a Dios. Ora, ayuna, pide oración. Y Dios es especialista para revertir los diagnósticos. Dígame amén. Dígame amén. Amado Señor, para Dios es imposible. Entonces Dios nos ayuda a salir victoriosos en situaciones difíciles. Estamos viviendo en una nación de muchas limitaciones. ¿Pero por qué? Porque la iglesia fue la que se descuidó. Cuando Dios nos llamaba a orar, cuando Dios nos llamaba a estar en intercesión, era un grupito. Pero ahora la iglesia está ayunando y clamando a veces. Cuando el Señor nos habló, era precio fácil. Ahora estamos nosotros que tenemos que esforzarnos. Pero con todo y eso, yo creo que viene una nueva Venezuela. Que viene una nueva generación que va a conquistar el tiempo profético. Aunque esas profecías se han cumplido y hemos visto el ocultismo más que nunca. Yo he visto niños vestidos de blanco completo. A la iglesia han venido casos que a los niños le cortaron el cuello a un gallo y lo bañaron de sangre, y cada cumpleaños se lo dedicaron al diablo. Y esa mamá en un momento llegó llorando porque los demonios no la atormentaban. Practicó la santería con su esposo demasiado joven, y a esa niña la llevaron a una sesión de santero, y allí la bañaron con sangre, y cada cumpleaños se la dedicaron al diablo, y cada cumpleaños allí recordaban esa sesión. Llegó un momento que la madre no podía, ni siquiera no podía dormir, porque soñaba que ella iba a matar a su propia hija, y atormentado por los demonios. Y allí llegó un momento en que fuimos a una habitación que tenemos allá en la iglesia, oramos, Dios le liberó, aleluya, y Dios obró, le liberó a ella, le liberó al esposo, salieron, aleluya, Dios es especialista para revertir aún los pactos satánicos.
pero hay que estar metido con Dios. Y aquí, en Venezuela, ya no existen ni los periódicos, pero por las redes sociales, a cada momento, las noticias negativas de corrupción, de tráfico de drogas, de trata de blancas, jovencitas que se las llevan y los padres, porque les paguen cantidad de dólares, ya se las están entregando para que allí practiquen relaciones sexuales, etcétera, y les pagan cantidad de dólares y van tomando en cuenta desde como si fuera una mercancía, desde las que son vírgenes hasta y otras más, desde las que menores de edad tienen. ¿Estamos acá? Eso está pasando. Estamos viviendo en una nación conflictiva. Cuando usted sale afuera, se oyen maldiciones. Cuando usted sale afuera, están pendientes si se te cae un billete, están pendientes si te pueden robar, etc. Hace poco vi muy de cerca o escuché muy de cerca a una jovencita. Se le cayó un billete y el muchacho vio que el billete era de ella y ella intentó agarrarlo y le dio una insultada y hizo un escándalo en todo lo que estaba ahí, llamó la atención y le quitó el billete. Eso está pasando. Malas noticias por las redes, porque ya no hay periódicos, por los medios de comunicación como la televisión, nacionales e internacionales, etc. Venezuela, donde era uno de los países más ricos, uno de los países más bendecidos, uno de los países más visitados por turistas. Cuando salió un venezolano hacia otra nación, era considerado como un hombre pudiente, como una mujer pudiente. Hace años atrás, iba a Colombia, no había restricciones. Usted sacaba un pasaporte y ese pasaporte lo podía llevar a cualquier latitud del mundo, del viejo continente, Europa. Usted podía entrar y salir. Hace años atrás, estoy hablando del 70, del 80, del 90, usted podía ir y salir. El único país que usted no podía visitar con visa solamente era Estados Unidos y Puerto Rico, nada más. Pero del resto, usted podía ir a cualquier país, a Rusia, a Italia, a cualquier país, entraba y salía. Eso se acabó. ¿Estamos acá? Amén. ¿Estamos acá? Amén. Significa que vivimos en un tiempo de mucho conflicto. De afuera, la gente está, la fama, cuando llegan, no, eso fue un venezolano, y pandillas, etcétera. Siempre buscando la trampa, siempre buscando hacer lo incorrecto. Pero hay un remanente que todavía tiene moral sobre Venezuela. Y ese remanente es la iglesia de Cristo Jesús, la generación de conquista en tiempos proféticos. Pero debemos orar en todo tiempo, porque Dios nos sacará victorioso ante cualquier dificultad. Dígame a ver, si nosotros vamos al libro de los Hechos, allí había la iglesia, estaba siendo perseguida. Habían matado a Jacobo, el hermano de Juan, a filo de espada, y estaba siendo perseguida. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículo 29 al 31, ellos hicieron un clamor. Cuando la iglesia clama, Dios responde. Cuando hay una iglesia que ora todos los días, Dios responde. Cuando hay una iglesia que acude a las convocatorias del día de victoria, Dios responde. Cuando la iglesia hace sus programas de clamor, de intercesión y de ayuno, aleluya, Dios responde. Cuando la iglesia hace altar familiar, Dios responde. Cuando el esposo está en oración, Dios responde. Y Dios da visiones, y Dios da sueños, y Dios da alerta, y Dios te prepara antes que sucedan las cosas. Dígame amén. Una de las profecías que falta cumplirse es que viene una persecución sobre Venezuela. Haití, ahorita en Puerto Príncipe, están matando y en otras comunidades de Haití están matando a cantidad de cristianos. Hay pastores secuestrados, hay iglesias, misioneros que tenían más de 40 años, quemaron las casas. Dios me dio la oportunidad en el 2001 ir a Haití
a llevar mensaje con la agrupación evangelista de la Asamblea de Dios. En ese tiempo fue Samuel Rodríguez, estaba Leonardo Cirín allá con su familia y con un uruguayo allá haciendo misiones y habían hecho un instituto bíblico. Dios me permitió estar en esa nación. Yo estuve en Carcó, a unos cuantos minutos de Puerto Príncipe, que es la capital. Y hace poco me mandaron unos videos, hermano, que es terrible. Yo no los terminé de ver porque era tan terrible. Y llegaban y agarraban la gasolina y se la ponían encima en la cabeza y le prendían la cabeza vivo. Y el hombre dando vueltas allí se fue desnudando todo porque no aguantaba el dolor. Y llegaba un momento que quedaba como dormido y llegaban y le vaciaban más gasolina para que siguiera allí dando vueltas y en la cabeza prendían a varios. Y ahí se burlaban. Son bandas armadas de violencia allí para tomar la nación allí, pero hay una iglesia que estamos clamando y hoy vamos a clamar por ello. Sé que Dios va a sacar adelante a esta nación, pero ¿qué ha pasado? En Haití, el vudú es una de las cortes de magia negra más terribles, pero Dios es especialista para revertirlo. Y estando en Cancún, fuimos a un matutino a las 4 de la mañana. Y allí donde yo estaba, porque la mayoría de Haití no hay energía eléctrica. No hay energía eléctrica. Cabo Haitiano, que es la segunda capital de Haití, no había energía eléctrica. Es más, en la madrugada cuando nos levantamos, todos estábamos oscuritos y ellos son negritos todos. Solamente cuando pelaban bien los ojos nosotros sabíamos que estábamos. Y me tocó con el pastor ir a visitar, voy a hacer un paréntesis aquí, fui a visitar a una hermana. El pastor me pidió que la acompañara con el otro evangelista que andaba conmigo, que fuéramos a visitar a una hermana que había dado recién a luz a un bebé. Hermano, cuando nosotros nos oren por ellos, y cuando nosotros fuimos a orar, el bebé se puso a llorar porque no está acostumbrado a ver blanco, y yo veo puro negrito y se puso a llorar. Y entonces, ¿por qué llora tanto? No, porque lo ven blanquito ustedes, porque estoy acostumbrado a ver el negrito. Bueno, lloramos por ellos, pero le voy a decir algo. Ahí cuando estábamos, en la noche yo sentí unos tambores. Yo le pregunté al pastor, ¿y qué es eso? Me dijo, esa es una sesión de movimiento. Yo creo que caracteriza a estas cortes es hacer esos tambores. En la madrugada, recuerdo que cuando comenzamos el matutino, habían pasado como 10 minutos y allá cantan a capela, pero hermano, todas las voces sincronizadas, cae la gloria de Dios, hay un buen sonido, todo es a capela. Y estaban los niños, los jóvenes cantando, y de repente se endemonió una muchacha. Y Dios nos lleva al evangelista y a este servidor a orar en lenguas. Y ahí en el momento la muchacha quedó libre. Dios la libertó, la muchacha se reconcilió esa madrugada. Cuando yo vine a Venezuela, el pastor Siri, que después que tuvo un tiempo allá y nos despidió, vino por acá, me mandó una carta el pastor donde estaba y me dijo, Pastor Jesús, la muchacha que Dios liberó, cuando ustedes estuvieron aquí, todo el honor y toda la gloria sea para Dios, la muchacha está firme y está sirviendo al Señor para la gloria de toda la gloria. Dios es especialista para revertir. Él nos saca victorioso de situaciones difíciles. Así que si usted está atravesando un momento de escasez, es el momento de doblar rodillas. Si no hay mucha entrada, si no tienes trabajo, si hay enfermedad, hoy Dios es especialista para sacarte de la situación difícil. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero tenemos que volvernos a Él. Amén. Hoy Dios libera, hoy Dios sana. Y si has estado pasando por momentos muy difíciles porque tu hijo o tu hija está descarriado, Dios también tiene el poder para volverlo a traer. Esté fuera de Venezuela o esté aquí en Venezuela. Pero hay que pagar un precio y hay que doblar rodillas. Y escuché los glorias a Dios. Porque todos se lo queremos dejar a Dios a veces. Dios esto, pero no queremos pagar el precio. No queremos levantarnos de madrugada. No queremos ayunar. Pero Dios bendice al diligente. ¿Cuántos alaban a Dios? Eso es lo que yo veo en la iglesia primitiva. Era una iglesia esforzada. Era una iglesia que oraba. Cuando usted ve
a Pedro y a Juan, allá en el templo de Hermosa con aquel paralítico, iban a la hora novena. En el sistema de horario nosotros a las 3 de la tarde. Y esa hora, hermano, todo el mundo no ora a las 3 de la tarde, con esto calor es menos. Pero allá en Medio Oriente, para Jerusalén y normal, el calor era terrible también. Todavía sigue siendo. Pero ahí estaba esa gente de rodillas. Dígame amén. Amén. No siga a manifestar Dios. Dígame amén. Amén. Entonces a veces queremos ver revertir las cosas, pero hay que pagar un precio. Hechos 4, 29, ¿lo tiene ahí? Hechos 4, 29. Hechos capítulo 4, versículo 29. La iglesia estaba siendo perseguida. Habían matado a Jacob. Era el momento que la iglesia se había quedado en Jerusalén. Dios le había dicho que iba a llenarle con el poder del Espíritu Santo. Hechos 1:8. Y me serían testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último. Amén. Hasta lo último de la tierra. Y yo creo que Dios va a levantar, pero gente de oración, jóvenes de oración, madres de oración, padres de oración, ministros de oración. Esa va a ser la generación de conquista en los tiempos proféticos. Dígame amén. Y ahí en medio de persecución, mira la oración que hicieron, el 29. Ahora, Señor, mira las amenazas que hacía el mismo gobierno de ese tiempo, el emperador allá en Jerusalén, y dice: concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra. Amén. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, dice la palabra, tembló, y todos fueron llenos del Espíritu y hablaban con denuedo la palabra. Amén. No se paraban, no tenían que ver si había calor, si había persecución, si había lluvia. Hablaban la palabra con denuedo, había entusiasmo, había denuedo, había diligencia, y Dios es especialista en revertir. Él nos sacará victorioso cuando hay una iglesia que clama y ora al Todopoderoso. Díganme amén. Y se levantó a hacer fuerte, hermano. A veces la gloria y la honra. A veces la adoración. Tercer y último resultado en el tema hoy: orando en todo. Tres grandes resultados. Uno, nos capacita para vencer al enemigo. Dos, nos permite salir victorioso ante situaciones difíciles. Y por último, número 3, nos trae avivamiento. ¿Nos trae qué? ¿Nos trae qué? Cuando hay avivamiento, hermano, a usted no hay que decirle: hermano, levanta las manos. Ya usted las quiere levantar. Cuando hay avivamiento, usted no hay que decirle mucho: hermano, ¿a qué hora? No. Cuando hay avivamiento, cuando te dicen: hay un ayuno, ahí estoy yo. Hay una vigilia, ahí voy a estar. Hay un clamor, yo quiero estar ahí. Amén. Amén. Y los avivamientos no comienzan en multitudes. Los avivamientos que han comenzado hay uno que hubo en Inglaterra, poderosísimo, un joven que llegó un momento a orar 7 horas. Aleluya. Y ese joven no era que era un gran orador. Cuando solamente hablaba la palabra muy sencilla, caía la gloria de Dios. Y vino a donde él estudiaba, a un instituto bíblico. Él creció con sus padres que eran de oración. Y allí cuando llegaba al instituto, él estaba en el instituto bíblico, llegó un predicador. Y allí él dijo que fueran quebrantados. Y entonces el joven, en vez de decir, él dijo más bien: quebrántame a mí. Y de allí ese joven se extendió un avivamiento tan poderoso en Inglaterra que las licorerías cerraron, las cárceles ya no había nadie, los policías ayudaban a limpiar las iglesias porque no había nadie. Y los políticos se dedicaron a las reuniones de oración de los cristianos. Y ese avivamiento fue tan grande que alcanzó la calle Susa, que es donde nacen las asambleas de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Cuando hay oración,
Cuando oramos en todo tiempo, eso trae avivamiento. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos le adoran? El avivamiento, le voy a dar dos definiciones. El avivamiento de una comunidad es entendido como la transformación a través del arrepentimiento de individuos que de allí en adelante comienzan a dar testimonio de una vida nueva, que han sido regenerados y transformados por el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Y eso pasa a comunidades, y pasa también a ciudades, y pasa a estados, y pasa a naciones. Debemos orar como oró Habacuc: aviva, aviva a tu iglesia, aviva a tu pueblo y hazlo conocer en estos posteros tiempos. Que haya una generación de clamor, que haya una generación que ayuna, que clama, que intercede. La palabra dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. ¿Cuántos alaban a Dios? Hoy las iglesias, para traer gente, están abrazando al mundo. Grandes ministros que un tiempo adoraron y glorificaron a Dios. Me llamó la atención. Hay hoy en día iglesias que aprueban el Halloween. Estamos acá. Y ¿sabe cómo dijo una líder de una iglesia? Que la vi en un video. Así me reciben a mí cuando llego. ¿Y saben de qué estaban vestidos los creyentes? De brujas, los jovencitos, de muertos, de esqueletos, etcétera. Y diciendo: aquí traemos personas y después le hacemos el llamado. Pero le voy a decir algo. Buena unción. Aleluya. Pues que Dios quiere que usted no se me duele. Y llegó un ángel y digo: estamos acá. Hermano, una iglesia avivada, una iglesia que está en la presencia de Dios, no tiene por qué adoptar las costumbres del mundo. Porque Dios nos sacó de ahí. Y el que se hace amistad con el mundo se constituye enemigo de Dios, dice la palabra. En una de las cartas del apóstol Juan. Dígame amén. Y muchas corrientes raras se están metiendo en la iglesia. Raíces hebreas, costumbres, cultura, etcétera, que no tienen que ver con la idiosincrasia de esta nación. Más que nunca hay que mantener la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y el Evangelio puro, pero para eso tenemos que mantener la oración día y noche y en todo tiempo. La oración trae avivamiento. Amén. Trae cambio, trae transformación de la gente, trae arrepentimiento. Dígame amén. Y cuando hay avivamiento, tú eres proactivo y no pasivo. ¿Cómo es eso? Que yo estoy donde está el fuego de Dios. Amén. Si es un clamor, etcétera, si es un ayuno, ahí todo lo que sea la búsqueda de Dios, ahí tenemos que estar. Porque tú tienes que ser proactivo. No es solamente la actividad que tengo un ensayo, tengo lo otro, pero hay un clamor, ahí tengo que estar. Tienes que ser proactivo, no pasivo, porque no vas a ser una generación de conquista en tiempos proféticos si estás pasivo. El que está con avivamiento, cuando hay oración hay avivamiento, y tú eres proactivo y no pasivo. Eres protagonista y no espectador. Cuando hay avivamiento, eres protagonista y no espectador. Porque el espectador critica mucho. ¿Y por qué no lo hicieron así? ¿Y por qué no adornaron así? ¿Y por qué no pusieron la cestica así? Pero el protagonista está ahí. Aleluya, así es. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuánto le alaban? Cuando hay avivamiento, entonces eres proactivo y no pasivo. Eres protagonista y no espectador. Y falta algo más. Cuando hay avivamiento, eres productivo y no consumidor. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos le adoran? Eres productivo y no consumidor. ¿Cómo es eso? Pastor, aleluya. Pastor, ¿cómo es eso que soy productivo y no consumidor? Solamente me conformo. Vine el domingo, traje la Biblia, qué culto bueno.
la saca la bazooka y yo sentí la presencia de Dios en el cuarto lenguas y ya agarro vacaciones hasta la otra semana. Eso es ser consumidor nada más. Pero qué bonito cuando hay avivamiento, tú dices, yo también salgo a las calles a ganar las almas. Hay gente hoy en día que solamente quiere tener un grupo, pero que ya esté listo. ¿Ya lo consolidaron? Sí. ¿Ya lo bautizaron? Sí. ¿Hablan en lengua? Mejor. Pero no fue en ningún momento a consolidarlo, no fue a acompañarlo, no fue a visitarlo. Y de repente lo ve triste y lo critica, porque Dios no va a entregar a nadie si tú primero no has pagado el precio de acompañar a alguien que está rodeado de ti. Porque tenemos que ser productores, más no productores. ¿Cómo se refiere esa noche? ¿Cómo se refiere esa noche? Orando en todo, podemos alcanzar grandes resultados. Número 1, nos capacita para vencer al enemigo. 2, nos permite salir victoriosos. Nos permite salir victoriosos en situaciones difíciles. Él revierte lo malo en bueno, lo pasivo en proactivo, lo consumidor en productor y lo espectador en protagonista. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos adoran al Señor? Aleluya. Si me ayudan acá, esos muchachos que vinieron por aquí, pecho de tigres. Aleluya, están uno. Amado sea Dios. Fuertes. Aleluya. Gracias. Subimos ese púlpito. Ajá, vamos. Aleluya. Esto así es. Proactivo. Aleluya. Amén. Yo viene aquí con el agua. Aleluya. Y yo voy a dejar el altar abierto para la gloria de Dios. Y yo sé que Dios ha tratado con tu vida hoy. Inclina su rostro ahí donde está. Espíritu Santo ha venido. Y sé que aquí hay muchas hijas de Dios e hijos de Dios que quieren profundizar, ser revestidos de la unción fresca del Espíritu Santo. Algunos vienen orando, yo quiero más, no quiero conformarme. Este es un tiempo que no podemos ser conformistas. Alabado sea Dios, que no podemos ser conformistas. Dígame amén. Que hay que pelear una batalla todos los días. Todos los días. Dígame amén. Y tenemos que entender eso. Alabado sea Dios.